qué estarán hablando? De pesca. No, ya no. Desde el punto de vista femenino, los hombres se pasan hablando de pesca un tiempo humillante. Pero quizá en esta ocasión debamos agradecérselo. Pienso que no deberíamos haberlos dejado solos. Son tonterías. Se comportan como buenos camaradas. No me fío de Víctor cuando está genial. Yo tampoco me fío de él. Es un bruto, ¿verdad? A propósito, ¿qué hicisteis Víctor y tú anoche? Oh, cenamos deliciosamente en el Horsangrun. Luego volvimos aquí y jugamos a las cartas. No me fío cuando estás con Víctor. ¿Por qué no cenasteis aquí? Dijo que le gustaría tomar el aire. ¿Dijo eso? ¿A qué hora volvisteis? Pues a eso de las 12:30, creo. ¿Bebió mucho Víctor? Muy poco. Si no recuerdo mal. Pero solo jugando a las cartas os aburriríais muchísimo. No, porque yo hago trampas. ¿Dónde cenaste tú, cariño? En Wild Towers. ¡Oh, qué elegante! ¿Y a qué hora volvisteis a casa? ¿Tempranito? ¿Qué palabra más buena te puso Víctor antes, eh? ¿Cuál? La última jugada antes de cenar, cuando tú formaste fidelidad y él añadió IN delante. Creo que nos vencí a todos. ¿Dónde está el resultado? Es un juego completamente estúpido. Sí, Encanto, estoy de acuerdo. Estúpido. Ven, ayúdame, anda. Diremos que lo tiró Sellars al poner la bandeja del café. Creo que fue admirable por tu parte no echarlo todo a rodar cuando puso las letras. Un tremendo dominio de ti misma. Te digo que me tenías admirada. ¿Por eso hiciste aquellos ruidos? Oh, eso fue puro histerismo. Tienes que reconocer que fue violento. Yo no me atreví a mirar a Charles. Bueno, ¿y qué vamos a hacer el resto de la velada? Salvo que haya una conferencia de solteros hablando del matrimonio y del divorcio, sería menos molesto encender la televisión. Está aquí, milady. ¿Ah? Perdone, es que no acababa de localizar de dónde venían las voces. Ponga el café ahí. ¿Quieres, Sellars? Muy bien, milady. Permítame que le ayude a recogerlas. Hay algunas letras más por ahí. ¿A qué viene esa risa? Le pido perdón, milady, es que si nos vieran dirían que estamos jugando a los ositos. ¿Quién se ha comido mi sopita? ¿Y quién se